Hola niñas, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. La clase del día de hoy vamos a hacer una retroalimentación de los problemas de la semana pasada solamente. A las chicas que me lo enviaron las felicito. Yo a cada uno de ustedes les envié su retroalimentación, ahí les revisé sus problemas, les comenté cuáles podían haber sido sus errores para que ustedes los revisaran, ¿cierto? Y ahí quiero decir unas palabras y pedirle disculpas a dos niñas. A la Martina Salar del octavo A y a la Antonella Muñoz del octavo B. ¿Por qué? Porque ella la semana pasada me alegaron que yo no la había nombrado porque habían mandado sus tareas, y claramente sí las habían mandado. Lamentablemente sus correos estaban perdidos por ahí en otros cursos, en las carpetas de otros cursos que tengo dentro de mi correo, y no las nombré, así que les pido disculpas. Yo imaginaba a las dos, que son buenas para alegar, eh, retándome, así que les pido disculpas. Así que les mando saludos y bien. Y las felicito porque han hecho sus dos tareas. A las demás sí, también las felicito, les mando un saludo. A las que no han participado, pucha, háganlo. Pónganse un poquito las pilas. Teníamos tres problemas, ¿cierto? Vamos a revisar uno por uno. Rápidamente, rápidamente. Vamos a poner la pluma aquí de esto. Recuerden que siempre tenemos que plantear los datos, la fórmula y el desarrollo del problema. La ley de Ohm involucra tres variables: la resistencia eléctrica, la diferencia potencial o voltaje que circula por un circuito y es que es entregada por una fuente de poder, una batería, una pila, generador eléctrico, y ese generador eléctrico entrega también una cierta intensidad. Bueno, esa intensidad va a depender también de otras cosas, como por ejemplo de resistencias que existan por ahí. Entonces aquí dice, un circuito formado por una batería de 20,5 volts. Eso corresponde al voltaje. ¿Lo sabemos por qué? Por su unidad de medida, volt, porque el volt es la unidad de medida del voltaje. Y una ampolleta que circula una corriente de 0,4 amperes. Sabemos que esta es la intensidad de la corriente eléctrica porque el amper es la unidad de medida de la intensidad de la corriente eléctrica. ¿Cuál es la resistencia eléctrica que tiene la ampolleta? Esa es la pregunta. La fórmula de la resistencia eléctrica, ¿cuál será? Para eso yo le había enseñado que utilizaran un truco aquí con un triangulito donde el voltaje va arriba, la intensidad y la resistencia iban abajo. No sé si se los puse en el mismo orden, no me acuerdo. Pero si fuese R y la I acá intercambiado, eso da la misma, no hay problema. Lo que no puede estar intercambiado, la B no puede estar, la V no puede estar abajo. Entonces la resistencia, en este caso sería, yo la atajo y me queda el voltaje dividido la intensidad. Voltaje arriba dividido por la intensidad abajo. Ese orden es sagrado, no puede romperse ese orden. Las divisiones no son conmutativas. Por lo tanto, el voltaje dividido intensidad no es lo mismo que la intensidad dividido el voltaje. Ese orden es importantísimo. El voltaje entonces arriba. El voltaje lo reemplazo por el número que está acá, 20,5 volts, y la intensidad 0,4 amperes. Por lo tanto, la resistencia eléctrica, según sus cálculos, era 51,25. Y la unidad de la medida de la resistencia eléctrica era el ohm, que era una herradurita, ¿cierto? En realidad es una letra griega llamada omega. Y eso nada más era el problema. Y le vamos a poner un cuadradito como de bonito para que es el resultado. Vamos al problema 2. Dice, un material presenta una resistencia eléctrica de 5 ohms. Sabe inmediatamente que la resistencia. Cuando se aplica una diferencia de potencial de 30 volts, la diferencia de potencial es el voltaje. O si ustedes no se acuerdan de eso, también se pueden acordar de su unidad de medida, volts. Pongámosle paréntesis aquí para que no se confunda. Me preguntan la intensidad de la corriente eléctrica. Recuerden que para la formulita, vamos al triángulo nuevamente, P, I, R. Taljo la I y me queda
que sería igual al voltaje dividido en la resistencia, ¿cierto? Y en ese orden, no puede ser en otro orden. El desarrollo sería el voltaje, lo reemplazo entonces aquí por el 30, dividido la resistencia, R, ¿vale? 5. ¿Cuántas veces cabe el 5 en el 30? 6 veces. La unidad de medida de la intensidad es el amper. Y ese sería el resultado del problema. Y el último problemita, ups, en un circuito una resistencia eléctrica de 35 ohm, circula una corriente eléctrica de intensidad de 0,7 amperes. Recuerden, la unidad me dice a qué variable está representando. ¿Cuál es el voltaje entregado por la fuente de poder? Con el triangulito sabemos inmediatamente cuál es la fórmula que tenemos que utilizar. Tarjamos el voltaje. Por lo tanto, la fórmula que utilizamos es que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia eléctrica. Desarrollo. Voltaje es igual. La intensidad de la corriente eléctrica en este caso sería 0,7 por los 35 ohms que representan a la resistencia R. Ustedes meten eso en su calculadora y el resultado de 24,5 volts, que es la unidad de medida de... ¿La unidad de medida de qué cosa? Del voltaje, ¿cierto? O diferencia potencial. Los problemas eran súper cortitos. Felicito y agradezco a todas las niñas que me enviaron su tarea puntualmente. Hasta el día de hoy estuve revisando y entregando y enviando la revisión a cada uno de ustedes. Las felicito por su responsabilidad. No queda activa para la próxima clase. En la próxima clase vamos a estudiar los tipos de circuitos eléctricos. Vamos a hablar de circuitos eléctricos paralelos, circuitos eléctricos en series. Vamos a trabajar con algunas animaciones. Yo les voy a dar algunas direcciones donde ustedes pueden bajar algunos simuladores de circuitos. Son bien entretenidos. Y eso, vamos a aprender a diferenciar un circuito de otro y aprender también las ventajas que tiene un circuito sobre otro. Es bien entretenido eso. Nos vemos, bueno, me escuchan durante la próxima clase. Recuerden ponerle un me gusta, poner comentario abajo para saber que yo vi, o para yo saber que ustedes vieron el video. Eso. Que estén bien, cuídense, pórtense bien si es que pueden, y nos vemos. Chau, chau.